¿Son útiles los cuestionarios para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad? El doctor Fernández Jaén nos aporta su opinión. Hola amigos. El pensador chino Confucio señalaba que una opinión es eso, simplemente una opinión, pero no es necesariamente la verdad. El diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad debe sustentarse, como siempre digo, en 4 aspectos cardinales: la presencia de síntomas característicos que no específicos, la evaluación del impacto funcional, la historia clínica y la exploración física neurológica completa y la evaluación neuropsicológica. Con independencia que recojamos y evaluemos la presencia de los síntomas cardinales del TDAH en la propia consulta, la mayor parte de los protocolos internacionales recomiendan recoger de forma sistemática y cuantificada la presencia de estos síntomas mediante cuestionarios validados internacionalmente, que tanto la familia como el colegio deben cumplimentar. Abierta y públicamente he sido siempre marcadamente crítico con el empleo irracional de estos cuestionarios. El propio doctor Keith Conners, uno de los diseñadores de uno de los cuestionarios más conocidos y empleados a nivel internacional, ha sido igualmente crítico. Estos cuestionarios pueden tener cierta utilidad en el screening o en la recogida de información, pero su utilidad diagnóstica es realmente pobre. La sintomatología recogida a través de estos cuestionarios puede estar condicionada por numerosos factores. La edad del paciente influye, su capacidad intelectual, particularmente la capacidad verbal del individuo, la presencia de otros trastornos mimetizantes, la motivación del joven, el tipo de escolarización, hasta el propio mes de nacimiento. Fijaros, hasta el propio mes de nacimiento. La sobreinformación familiar o escolar puede contribuir tanto de forma negativa como positiva en la cumplimentación de estos cuestionarios. Padres que, tras haber leído mucho sobre este trastorno, sobreidentifican rasgos en su propio hijo o en ellos mismos. Padres reacios a que sus hijos sean diagnosticados pueden cumplimentar de forma inadecuada estos registros. Incluso el momento de la cumplimentación de estos cuestionarios puede condicionar la validez del mismo. Con frecuencia animo a las familias a que impriman 4 o 5 copias de alguno de estos cuestionarios y los rellenen en diferentes momentos de la semana sin mirar los resultados del cuestionario anterior. Lo habitual es que la información aportada sea siempre diferente. Por otro lado, debemos saber que no todos los cuestionarios empleados internacionalmente están baremados para la población española. En el estudio metaanalítico realizado en el año 2022 en la Universidad de Melbourne, liderado por Melissa Mulroney y David Cogill, se analizan 41 escalas diferentes empleadas en los últimos años para este trastorno. Este estudio demuestra cómo ninguna escala cumple los estándares mínimos por tener una sensibilidad y especificidad diagnóstica bajas. Afirman que estas escalas, cumplimentadas únicamente por un observador, no son adecuadas para el uso clínico. El estudio del Dr. Kay y colaboradores, publicado hace ya 10 años, ya demostraba que el desacuerdo entre diferentes observadores, padres y profesores era más la norma que la excepción cuando se empleaban estos cuestionarios para el diagnóstico del TDAH. El diagnóstico clínico se reducía a la tercera parte si se sustentaba en la opinión conjunta entre padres y profesores desde un punto de vista sintomático. En esta misma línea, nuestro equipo evaluó los registros clínicos obtenidos en 100 casos finalmente diagnosticados de TDAH. A todas estas familias se solicitó que estos cuestionarios fueran cumplimentados por ambos padres y al menos por 2 profesores. En el 20% de las familias no se pudo obtener los registros escolares, bien por estar en periodos vacacionales, bien por la pobre colaboración escolar o generalmente por el interés familiar expreso de tener una mayor confidencialidad en relación al diagnóstico.
Nos llamó igualmente la atención como en un 12% de los casos diagnosticados de TDAH en base a la clínica, la repercusión social y escolar y a las dificultades cognitivas que presentaba el paciente, ni los padres ni los profesores habían identificado a través de los cuestionarios dificultades atencionales relevantes. Fue de nuevo particularmente frustrante reconocer que tan solo 1 de cada 3 casos los padres y profesores coincidían a través de estos registros en la presencia de síntomas suficientes como para realizar un diagnóstico positivo. El empleo inadecuado, generalmente por desconocimiento de escalas basadas en el DSM-5 como el ADHD Rating Scale, puede llevar a diagnósticos incorrectos. Por ejemplo, la presencia de 6 de los 9 criterios clínicos necesarios para el diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad en su forma moderada, observados a través de estos registros, se pueden encontrar en el 20% de la población, es decir, 4 veces más que la prevalencia real de este trastorno. Si en vez de ser rigurosos utilizamos menos de estos 6 criterios y empleamos, por ejemplo, tan solo la presencia de 5 de los mismos en base a estos cuestionarios, podemos incluir al 30% de la población, cifras brutalmente inapropiadas para cualquier trastorno del neurodesarrollo. ¿Y cuál es mi opinión? Debemos insistir en la escasa utilidad diagnóstica de estos registros sin la intermediación de profesionales especializados en trastornos del neurodesarrollo. Pueden tener cierta utilidad en la recogida sistemática de información ambiental o una escasa o cierta utilidad en el seguimiento clínico del paciente, pero poco más. Quizás mi mayor preocupación es que la escasa coherencia intra e interobservadores posiblemente refleje la escasa coherencia clínica en la que se basa en gran medida el diagnóstico. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.